Estamos aquí con Jon Sistiaga, que presenta la nueva temporada de Tabú en Movistar Plus. ¿Qué tal, Jon? ¿Cómo estás recibiendo el feedback de la gente en esta presentación de la nueva temporada? Bueno, muy bien, ¿no? Hombre, hablamos de los 7 pecados capitales, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una serie que va a chocar bastante, ¿no? Porque ¿quién no ha pecado alguna vez, no? No sé si en algún pecado o en todos, ¿no? Entonces creo que nos vamos a ver reflejados todos en nuestras miserias, en nuestras bondades, y vamos a ver reflejados a los que tenemos alrededor también, ¿no? El primer capítulo versa sobre la avaricia y se contacta con ese pecado capital, según los textos bíblicos, desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva de un ludópata, de un hombre que roba bancos. ¿Cómo se formó ese primer capítulo? Bueno, a ver, cada pecado no deja de ser una estructuración de lo que la Iglesia llamó hace 1000 años los vicios del comportamiento humano, ¿no? ¿Cómo podemos denominar esos vicios ahora o esos comportamientos? Bueno, los pecados no dejan de ser más que actitudes, formas de ser, incluso trastornos de la conducta, ¿no? Y lo que quería era aterrizar todo eso. Y en el caso de la avaricia, pues nos lo llevamos a diferentes formas de avaricia, que no deja de ser esa compulsiva manera de querer más y más y más, ¿no? Pese a que te pueda llevar a la ruina, o económica o moral, ¿no? Por eso hablamos de la adicción al juego, hablamos de lo que significa arruinarse por no haber visto que se podía acabar esa burbuja, y sobre todo hablamos de corrupción, ¿no? Porque al final la avaricia es percibida por nuestra sociedad como un problema de querer más y más a costa de otros, ¿no? La corrupción es el segundo problema más importante para los españoles, según el barómetro del CIS, después del paro. Por tanto, había que hablar de corrupción, pero también de todos aquellos que generan un círculo virtuoso alrededor de la corrupción, de los honestos, de los honrados, que los hay y hay muchos, ¿no? En este capítulo de la avaricia, pues tenemos desde el abogado que destapa el caso Bárcenas porque ve los papeles y sabe a dónde va a llevar eso. Fíjate que esto llevó casi 8 años después a la caída de un gobierno, ¿no? A uno de los mayores corruptores de políticos de este país, ¿no? Implicado en la operación Púnica, ¿no? David Marjaliza, un constructor que ha corrompido a numerosas voluntades políticas, y cuenta cómo se hace esto, ¿no? Más allá de que pensemos que esto es una cosa de mafiosos o de bandas criminales, como él dice, esto 100.000 euros se llevan en un sobre en la Americana y se entregan a alguien en una cafetería en la Gran Vía madrileña, ¿no? Y ya tienes comprada la voluntad, ¿no? Y en el rodaje de esta temporada, sobre todo en este primer capítulo, ¿te ha dado tiempo a empatizar con alguno de estos personajes? O sea, ¿te llegas a poner en su lugar y llegas a entender que, tentado en las situaciones o circunstancias concretas, cualquiera podemos estar en esa situación? Bueno, yo creo que una buena entrevista necesita siempre empatía, ¿no? Aunque hables con un asesino múltiple, ¿no? No es que te vayas a poner en su lugar, pero necesitas generar la confianza para que esa persona te hable de sus crímenes, ya sea un asesino múltiple o sea un corruptor de políticos. La corrupción, el problema de la corrupción, el problema del pecado, de la avaricia suprema, necesita de alguna serie de factores, ¿no? Primero, un entorno propicio, ¿no? O permisivo para hacer este tipo de cosas, como ocurre o ocurría al menos en España hace unos años. Segundo, la oportunidad, que se te plante encima y que digas eso de, joder, si otros lo hacen, ¿por qué no yo, no? Y tercero, una cierta personalidad que ponga por encima del bien común o por encima de un posible castigo su propio ego o su propio egoísmo, digamos, ¿no? Cuando juntas todo eso, te conviertes en un corrupto o un corruptor. ¿Empatía de que harías lo mismo? Pues yo no he llegado a tener esa empatía. No sé si haría lo mismo o no. No digo que no, pero digo que no lo sé. ¿No? En el capítulo habla Antonio de la Torre, ¿no? Que acaba de hacer el papel magnífico, que se va a llevar el Goya seguro de un político corrupto, y él sí que cuenta, ¿no? Cómo empatizó con muchos de ellos y pensó que él podría llegar a hacer. Él habló con el Bigotes, habló con Bárcenas, habló con Marjaliza, bueno, habló con muchos de ellos. Y Antonio cuenta, siendo actor, como dice, hostia, yo me metía tanto en el papel que llegaba a empatizar y pensé que podría hacer lo mismo, ¿no? Bueno, es una conducta muy humana
el de querer más y más y más, pero bueno, tiene sus consecuencias, ¿no? Por eso la Iglesia le llamó el pecado de la avaricia. Y nosotros que tratamos todos los días con series, programas de este tipo que rescatan un poco, ahora con Fariña, por ejemplo, en A3 Media, este tipo de conductas deshonestas, ¿no? Y reprobables, pero al final crea también como una especie de admiración, ¿no? Con series como Fariña, Narcos. ¿Crees que en este caso, o sea, hay una diferencia entre la gente que juega con el dinero de la gente y con la salud de la gente? Porque en ese caso hay como una especie de admiración que no sé si tú has visto también. Bueno, es una buena reflexión, es muy buena reflexión. Pasa con Narcos. Hace poco entrevisté al hijo de Escobar y decía que recibe multitud de cartas, de emails y de twitters de jóvenes que quieren ser como su padre, porque admiran esa vida loca, llena de dinero de su padre, ¿no? Y él solía decir que yo no vendo tickets hacia la gloria, ¿no? No quiero parecerme yo a mi padre, ¿no? Bueno, es el problema de la ficción, ¿no? La ficción trata siempre, de alguna manera, trata con cierta bonomía a los malos, ¿no? Incluso hasta Tarantino hace que consigas cierta empatía con sus asesinos, ¿no? Aunque se pongan a descuartizar a gente, porque lo hacen con música y tal, ¿no? A ver, detrás de toda persona, detrás de todo pecador, de todo avaricioso en este caso, detrás de todo corrupto, siempre hay una persona que tiene una familia, que seguramente es un buen padre, incluso una buena pareja para su pareja, ¿no? Hay una frase que solemos decir, ¿no? Los españoles, ¿no? De qué hijo puta más simpático, ¿no? Sabes que es un hijo puta, pero antepones el que sea simpático o que te haga algún favor a que sea tan hijo puta. Eso pasaba en Fariña, ¿no? Y pasa en Narcos y pasa... Y ha pasado aquí. El ambiente, como te decía antes, propicio para la corrupción es aquel que no genera un círculo virtuoso ante la manzana podrida, ¿no? Si eres un corrupto, si eres un tipo malo, por muy simpático que seas, hay que aislarte, ¿no? Hay que encapsularte, porque si no se extiende la maraña, ¿no? Es así como se generan las sociedades que viven alrededor de la economía del narco, por ejemplo, ¿no? Que al final tienes cierta permisividad, porque aunque el dinero sabes que es sucio, pero a ti te sirve para comprarte una camisa, el de la camisa comprará el pan, el panadero comprará una bicicleta, el de la bicicleta comprará un melón, ¿no? Y no te preguntas por el origen sucio de ese dinero, ¿no? Y bueno, ya hablando del resto de pecados capitales que van a protagonizar estos 7 programas, no sé cuál te ha llamado más la atención. Sabemos que está la ira un poco relacionada con el fútbol, con el deporte, la prensa rosa y un poco la envidia. ¿Qué te ha sorprendido más? ¿Qué testimonio o qué te has encontrado que no esperabas en estos 7 programas? Bueno, todos los aterrizamos, digamos, nos dejamos de teología y de filosofía y los aterrizamos al día a día, ¿no? A nuestra cotidianidad. Por eso la gula nos lo llamamos a la industria alimentaria, que nos hace generar esas ansias por comer, por malgastar comida y que al final acaba generando en mucha gente trastornos de la alimentación, como la anorexia o la bulimia, ¿no? La pereza nos la llevamos a esa pereza vital, ese hastío, ese cansancio, que es la depresión, ¿no? Hay 2,5 millones de españoles deprimidos, este es el país del tranquimacín. La ira me la llevo al fútbol, a ese deporte de la ira, ¿no? A ese lugar donde está permitido todo. Que tú conoces ya por otros reportajes, además. Exacto, pero lo miraba desde otro lado, ¿no? O sea, ¿por qué en el fútbol y solo en el fútbol un padre permite a su hijo de 8 años llamarle hijo puta al árbitro o al jugador contrario, ¿no? Algo que no le permitiría en cuanto sale del estadio de fútbol? ¿Qué tiene ahí que estamos haciendo mal en el fútbol, o sobre todo en el fútbol base, ¿no? Generando esos estereotipos violentos donde el racismo, la xenofobia, la homofobia es lo normal, ¿no? Testimonios que me hayan llamado la atención son sobre todo, tanto en gula como en pereza, todos las personas que me hablan desde esos trastornos de la conducta alimentaria, que son la anorexia y la bulimia. O sea, hay que tenerlos muy bien puestos, ¿no? Los ovarios o los huevos para salir ahí a contar cómo su vida se ha ido a la mierda durante mucho tiempo, ¿no? Como una enfermedad como la anorexia ha conseguido coger, secuestrar tu mente, ¿no? Y hacer que hieras tanto y que hagas tanto mal a tu cuerpo, ¿no? Luego quizás en envidia, o sea, de todos los pecados quizás... A ver, a nadie le gusta salir en un programa diciendo que es un avaricioso, ¿no? O que es un envidioso, ¿no? O que es un perezoso, ¿no? Entonces, pero envidia era como el más complicado de hacer.
Porque avaricia te lo llevas hacia la corrupción, pero envidia... Entonces envidia me lo llevé hacia los programas de televisión que manejan algunas emociones humanas básicas e incluso agresivas, ¿no? que para mí son los programas de corazón, ¿no? Que con sus cosas buenas, porque son programas de entretenimiento, y que tú los ves si quieres o no quieres, pero para mí la envidia es una de las materias con las que están hechos esos programas, ¿no? Entonces esta pregunta se la trasladaba a Jorge Javier, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, trabajamos con emociones, con más emociones humanas, pero sí, al fin y al cabo, la envidia, ese deseo de tener lo que otro no tiene, lo que tú no tienes y otro tiene, ¿no? Eso es el generar vidas a las que vas a entrevistar, ¿no? Y luego la otra acepción de envidia, que es mucho peor, ¿no? Los alemanes le llaman Schadenfreude, que es el regodeo, ¿no? El regocijo que te entra cuando esa persona a la que envidias lo pierde todo, ¿no? Es decir, los juguetes rotos, ¿no? Y estos programas del corazón tienen mucho de eso, de generar una envidia en el espectador, de esas vidas generadas artificialmente muchas veces, porque consigues, antes al menos las revistas hablaban de la aristocracia o de las grandes fortunas, pero ahora cualquiera puede ser famoso, ¿no? Es decir, cualquiera, exacto, puede ser famoso, ¿no? Entonces, generarte esa vida de famoso, si luego caes y te conviertes en un juguete roto, o sea, en Envidia entrevistamos, por ejemplo, a Julián Contreras, ¿no? No digo que sea un juguete roto, pero ha estado en el límite, ¿no? Julián Contreras nos da una entrevista magnífica, ¿no? Donde, al fin y al cabo, Julián Contreras es una persona que ha nacido en el show de Truman. Siempre bajo el foco mediático, decía, y en la época en la que no había píxeles, ¿no? Venías de vacaciones con tu madre de Marruecos o con tus hermanos y estabas en todas las fotografías, ¿no? Y encima ahora has quedado como el hijo de o el hermano de, ¿no? Y no consigues salirte de ese círculo vicioso, ¿no? que él define, ¿no? A mí me parece una entrevista muy a tumba abierta de un personaje que tiene mucho que contar y que hablar en otros sentidos, pero que siente que el foco de la atención siempre está orientado a que hable de sus hermanos, desde la envidia a sus hermanos, ¿no? O desde su madre, ¿no? Quería preguntarte también sobre el carácter evidentemente público que tiene un programa como este, ¿no? Que recorre temas muy universales, ya en temporadas pasadas con la maldad, el machismo, y preguntarte un poco por la apuesta de Movistar, que obviamente supongo que desde tu parte valorarás y mucho, y también sobre la imposibilidad actual de que un programa como este se vea en televisión pública. Hay pequeños pasos, como bueno, en Salvados, que tratan también temas sociales de vez en cuando, aparte de los políticos, pero no sé si tú verías posible esto, y si no lo es, ¿por qué? Bueno, pues es una buena pregunta que yo me lo he planteado muchas veces, ¿no? Creo que Tabú, tal y como yo lo tengo siempre en la cabeza y me dejan emitirlo, es un programa incómodo, ¿no? Es un programa difícil de ver y difícil de digerir, ¿no? En el que te puede generar ansiedad muchas veces, ¿no? Un programa hablar sobre la muerte, sobre la maldad, donde te puedas reconocer o reconocer a alguien, puede generar esa sensación de incomodidad, ¿no? A mí me gusta decir que Tabú es un programa para espectadores que les gusta leer entre líneas, que no les tengo que dar todo masticado, que si saco a un personaje es porque tiene un sentido que esté ahí y que cuente algo, y que lo que va a contar tú ya lo estás entendiendo, aunque no lo diga con todas las palabras, le estás viendo, ¿no? Eso debería estar en una televisión pública, sin duda. Porque, por ejemplo, los 7 pecados capitales, ¿de qué hablamos? Hablamos de nosotros, hablamos de los que están a nuestro alrededor, hablamos de la envidia que hemos sentido en alguna ocasión cuando alguien ha hecho algo mejor que nosotros, ¿no? Hablamos de la soberbia que tenemos en redes sociales cuando nos hacemos selfies con un postureo estúpido, que lo único que hacemos es hacer un marketing propio de nosotros diciendo que tenemos mejores vidas de las que realmente tenemos, ¿no? Hablamos de la avaricia, de que todos queremos ser algo mejor o tener más o más, ¿no? Es decir, hablamos de cosas muy mundanas realmente, ¿no? Y creo que esto se debería de hablar en una televisión pública, por supuesto. No sé si con el enfoque tan cinematográfico y casi a veces filosófico que le damos en Tabú, pero desde luego que debería estar, ¿no? Algo parecido Al menos. Y bueno, ya para terminar, no sé si te queda algún sueño profesional de la mano de Tabú o en otro tipo de formato, algún reportaje, algún tema que te gustaría tratar en el futuro. Bueno, yo creo que Tabú tiene recorrido todavía, que todavía tengo 2 o 3 temas o por ahí que pueden funcionar, que son muy tabú, ¿no? Y que podríamos darlo, ¿no? Pero solo a modo de apunte, en breve, en 1 mes y medio, 2 meses, habrá otra cosita muy diferente, muy loca, muy chula,
que va a gustar mucho y que... ¿Dentro de Movistar también? Sí, dentro de Movistar, que no es un cambio de fase, pero que se puede compatibilizar, ¿no? Pero bueno, sí, al final cada 5 años a mí me gusta intentar reinventarme, aunque me pegue la hostia. O sea que esperamos un nuevo programa de Jon Sistiaga en Movistar Plus, entonces. Sí, vamos a esperarlo.